Bueno, Humberto Figuera, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela, nos acompaña en la mañana de hoy. Bienvenido, Humberto, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, hay muchos temas, por decirlo así, en la agenda de trabajo, pero ¿cómo crees tú que despunta después de todo lo que ha sido el recorrido, el transcurrir del pasado año 2021, cómo despunta este 2022 para el sector que tú representas? Bueno, mira, la verdad es que tenemos razones para ser optimistas. Todos quisiéramos que las cosas fueran más rápido y que estuviéramos al nivel que están otros países que ya han abierto todos sus cielos. Pero yo estaba ayer revisando unas cifras de cómo era la conectividad de Venezuela antes de la pandemia, cómo está resultando ser ahora en el 2021, diciembre, que digamos es el inicio de la reactivación por lo menos de los vuelos nacionales. Y me he dado cuenta que nos hemos recuperado más rápido de lo que podíamos haber estimado originalmente. Es una buena noticia. Y eso sucede no solamente en Venezuela, sucede también a nivel mundial. La aviación se ha recuperado a nivel mundial rápidamente y el turismo se ha recuperado a nivel mundial también a una tasa bastante buena, progresivamente mayor cada vez. Y eso es una buena noticia para ese sector de la economía mundial, que no de la economía venezolana, lamentablemente. Claro. Pero es una buena noticia. Algún impacto va a tener efectivamente en Venezuela. Y a nivel internacional estamos un poco atrasados. En días pasados, recientemente, por fin se autorizó, además de los países que ya, con los cuales ya teníamos conectividad, pero por fin se autorizó Portugal. Era muy importante, sobre todo por esa enorme comunidad portuguesa que vive en el país y una conexión histórica, cultural que existe, ¿no?, con Portugal. TAP Portugal estuvo operando durante la pandemia con vuelos cargueros. Sí, y vuelos, alguno que otro vuelo humanitario también. Sí, pero fundamentalmente tuvieron 12 vuelos cargueros y trajeron muchas medicinas, no solamente de Portugal, de la India, de muchas partes. Realmente cumplieron un servicio social importantísimo para el país. Ahora se les permite operar, estamos esperando ver cuál es la propuesta de TAP en el sentido de cuántas frecuencias quiere hacer. Sí, a veces no depende de la línea aérea. Te cuento que, por ejemplo, originalmente cuando se abrió con España, se dijo que las líneas aéreas iban a tener una frecuencia semanal. ¿Y está ocurriendo o todavía no? No, están teniendo una frecuencia cada 15 días menos Plus Ultra. Y bueno, y con Viasa todavía no ha comenzado a operar, pero creo que va a operar también con Plus Ultra. Sí, creo que Iberia ya dio para el mes de marzo unos parámetros de vuelos. Y falta era Europa, que tenía que definir algunas otras cosas más. Y habla también de Estelar, que probablemente a lo mejor pudiera. Probablemente, pero no está incluida dentro de esa lista. Ahora, bueno, yo pienso que la frecuencia, ciertamente que la autoridad aeronáutica es la que autoriza. Claro, y eso tiene que ver con la pandemia y todo esto, que es lo que se argumenta, pero pudiera flexibilizarse un poco más. Yo creo que lo correcto sería que le permitieran a la línea aérea definir, de acuerdo a su estrategia comercial, cuántas frecuencias va a tener. Antes creo que Europa e Iberia tenían en algún momento 3 vuelos semanales. Casi todas las líneas aéreas europeas tenían 3 vuelos semanales. Subían hasta 5 o 7 vuelos, depende, en las temporadas. Porque aquí hay una gran colonia española, hay una gran colonia portuguesa, y ahora en España hay una enorme colonia venezolana, y en Portugal también una enorme colonia venezolana. Pero lo cierto es que, por ejemplo, a nivel de conectividad internacional, pues nos faltan, para llegar a los niveles que estábamos en la prepandemia,
Nos falta un destino que es muy importante para los venezolanos. Creo que es Colombia, ¿no? Colombia. Claro. Nos falta Ecuador, nos falta Perú. Digo por esa altísima comunidad que hay ahora, Claro. Chile, que también es importante en ese Nos sentido. falta Chile, aunque ya vi una noticia de que parece que se va a autorizar una línea aérea chilena llamada Sky. Ajá. Pero nos falta también Argentina y Brasil, aunque no volábamos a Brasil, a Río de Janeiro ni a Sao Paulo, pero sí había un vuelo que cumplía, si mal no recuerdo, avión hasta Manaus. Entonces, por supuesto, después nos falta Trinidad y Tobago, Bueno, Aruba, Curazao, pero allí la suspensión de las operaciones proviene de parte de las islas, no de parte nuestra. Sí, porque también de por medio se ha colado, al margen de la pandemia, Humberto, una situación política que es sumamente incómoda y que le hace un tremendo daño al sector de las líneas aéreas y por supuesto al sector turístico en general, ¿no? Por eso es importante eso que señala. Ok, hay un problema de tensión con Colombia, pero bueno, el gobierno y el otro, pues es un asunto, pero también el resto de las personas son otro asunto, ¿no? Y hay una gran comunidad, como hablábamos, que necesita, pues, movilizarse. Mira, si las operaciones aéreas tuvieran que suspenderse por temas de tensión política entre los países, tuviéramos muy poca conectividad en el Claro. mundo. Yo siempre he propugnado y lo he planteado y lo planteo cuando reúno con las autoridades, hay que sacar el tema de la aviación de la diatriba política. Sí, La aviación es lo trae lógico, ¿no? prosperidad, trae crecimiento económico y tú no puedes someter y condicionar el crecimiento de tu país a una situación política Fíjate también momentánea. lo que se vive, Humberto, que tú tienes evidentemente que tener información en ese sentido, lo incómodo de los vuelos de conexión, que ya vamos para allá, qué puede pasar con Estados Unidos, pero la incomodidad de los vuelos de conexión por República Dominicana, por Panamá, por México, donde se está maltratando al venezolano de una manera insólita, ¿no? Porque bueno, hay la sospecha que si va para México entonces se va a colar hacia el territorio de los Estados Unidos. Bueno, no todos se van a ir para Estados Unidos, obviamente. Hay quienes quieren hacer vuelos por razones personales o por turismo inclusive. Bueno, ahora México le está pidiendo visa a los venezolanos, Sí, igual que Dominicana y igual Panamá. que Dominicana, igual que Panamá, pero con la excepción de que quien tenga visa americana no tiene necesidad de pedir una visa. Y eso evidentemente lo que pretende es que los venezolanos que vayan para México no vayan a cruzar la frontera de cualquier manera, porque quieren evitar esa Sí, tienes que tener ilegal. la parte de la legalidad, pero yo me referí un poco a la forma como se está tratando al venezolano, casi como Eso un es. paria, como que incluso teniendo tu propia visa americana. Bueno, en República Dominicana tengo testimonios de personas que también se la han visto en situación mala, incómoda, a pesar de tener la visa americana y va para los Estados Unidos. Sí, eso es verdad, eso está sucediendo, lamentablemente está sucediendo. Bueno, vamos a hacer una pausa, Humberto. Vamos a retornar y seguimos conversando con Humberto Figuera, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela. Seguimos conversando con Humberto Figuera, presidente de ALAP. Te mencionaba, Humberto, posibilidades, esperanzas para muchos de que algunas líneas aéreas, hace algunas semanas atrás escuchamos algunos comentarios, que pudiera reanudarse ese tráfico aéreo directo desde Venezuela hacia los Estados Unidos. Ese es el deseo de todos realmente, ¿no? Porque ya un vuelo que dura normalmente 2 horas y media, 2 horas 45 minutos, de aquí a Miami, por ejemplo, se ha convertido en un vuelo de 12 y hasta más horas. Sí, un tormento, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que irte desde Miami a República Dominicana o a Panamá y allí esperar la O a conexión. México. O a México, Que es esperar peor la conexión a Venezuela. A veces se demora por alguna razón. Y sales, la última vez que yo viajé, salí de Miami a las 9 de la mañana y llegué aquí a las 6 de la tarde. Imagínate. O sea, es un viaje largo y estresante porque por más que sea, pues... Y con lo esperar del al- COVID, la vacuna, el PCR, todas las el cosas. test antígeno. Eso es. Pero mira,
el tema de los vuelos de Estados Unidos. Lamentablemente están incluidos entre las sanciones aplicadas por Estados Unidos. Sí. Se prohíbe los vuelos directos entre Venezuela y Estados Unidos, tanto para las líneas aéreas norteamericanas como para las venezolanas, como para cualquier línea aérea del mundo. No puede volar directo desde Venezuela a territorio norteamericano. Pero por otra parte, estamos colocados en categoría 2. Categoría 2 en la nomenclatura de la aviación norteamericana indica que no tienes opción de que las líneas aéreas venezolanas vuelen a Estados Unidos. Se mantiene una especie de status quo, es decir, aquellas que estuvieran volando siguen operando, pero las que no están volando y quieran operar no lo pueden hacer. Entonces habría que resolver dos temas, el primero el tema de las sanciones y el segundo el tema de la categoría 2, porque Estados Unidos la FAA ha hecho ciertas observaciones sobre materia de seguridad a la Autoridad Aeronáutica Venezolana, y mientras no haya diálogo y se sienten a conversar sobre eso, pues eso va a ser difícil que se resuelva. Sí, eso va a depender más de la administración Biden, ¿no? Que ellos de repente decidan en el tema de sanciones a lo mejor abrir un espacio y ser un tanto más flexible. Lo pueden hacer. Claro, fíjate, hay muchas interpretaciones en relación de cuál fue la razón por la cual se eliminó, Estados Unidos eliminó esos vuelos directos. Y entre las cosas que yo he leído que me parecen muy sensatas es un tema de inmigración. Es decir, en las normas internacionales sobre inmigración, para tú pedir asilo en un país, tienes que tocar ese país saliendo del tuyo. Si tú vuelas vía República Dominicana y llegas a Estados Unidos, pides el asilo, te lo van a tramitar. Pero evidentemente al final la decisión seguramente va a ser, tú has debido haber pedido tu asilo en República Dominicana, en México, en Panamá, porque ese fue el primer país que tocaste llegando. Entonces era una forma de facilitar las decisiones ante la avalancha de solicitudes de asilo que había en Estados Unidos. Y después vino la categoría 2, que yo creo que eso se puede resolver, porque se puede resolver si hubiera la voluntad de resolverlo entre los dos países. Es cuestión de esperar, ¿no? Y que bajaran un tanto las tensiones políticas que existen de por medio. Ahora, comenzamos hablando, Humberto, al principio del programa, de la situación de las líneas aéreas nacionales, que tú piensas que va en un proceso, y diciembre fue un parámetro de referencia en proceso de crecimiento y expansión. ¿Qué se visualiza hacia un futuro tan de corto plazo como un carnaval, una Semana Santa, en fin, en la temporada de vacaciones? Bueno, lo que puedo decir es que hay tan pocos vuelos hacia los destinos más solicitados, que mi recomendación a quien quiera ir a Margarita que comience a buscar su cupo desde ya. Claro. Porque no son tantos los vuelos que existen, ya no se cuentan. ¿Es posible ampliar eso, que las líneas aéreas...? Ojalá y que sí, ojalá y que sí. En la medida en que el gobierno o la autoridad aeronáutica, el gobierno realmente, determine que vamos a vivir con cierta flexibilidad en los controles contra el COVID, en esa medida también las líneas aéreas van a ir creciendo y los pasajeros pueden irse moviendo más, porque el transporte aéreo en Venezuela es una necesidad. Ir de aquí a Maracaibo por tierra te va a llevar 300, 400 dólares y te va a llevar también 12, 14 horas, con los riesgos que asumes yendo por carretera, el estado de las carreteras, las alcabalas. En cambio tú te vas en avión y es menos de una hora, es un viaje seguro y es un viaje mucho más económico. Sí, eso es importante. Ahora también dependerá, digo, no solamente de la flexibilidad oficial, sino también lo que te comentaba, bueno, de las líneas aéreas, si tienen la capacidad logística para ampliar el universo de cobertura, ¿no? Y la periodicidad también. La tuvieron en el pasado, antes, y cuando hablo del pasado no hablo de los años 70, estoy hablando de prepandemia. Las aeronaves están allí, las aeronaves están bien mantenidas, en la medida en que hagan un trabajo de comercialización, porque ya les permitan hacerlo, porque ya les permitan poner más vuelos en los sistemas, en esa medida pues iremos avanzando y las líneas aéreas nacionales
continuarán con su crecimiento y continuarán amortizando todas las pérdidas que tuvieron durante la pandemia por no volar. Cuando ustedes se reúnen, Humberto, con la representación oficial en cuanto a la posibilidad de apertura o de mayor elasticidad, ¿ellos tienen alguna fecha prevista? Quizá mediados de año, finales de año, en fin, ¿qué dicen las autoridades en ese No, sentido? fíjate, las veces que hemos tocado el tema, que casi siempre que hablamos con algún ente oficial, el tema, la última vez que yo hablé con el presidente del INAH, que ya hace bastante tiempo, por cierto, le preguntamos por el tema de Colombia y por otros temas, y nos dijo, yo eso lo tengo sobre el escritorio, pero el INAH está sujeto a las disposiciones que dicte el alto gobierno, sobre todo las recomendaciones de esa comisión que se creó para el manejo del tema COVID, porque se hizo un decreto de emergencia. Entonces, escapa al INAH directamente el tema de la decisión. No lo podrá hacer hasta tanto esa comisión que preside la vicepresidenta se los permita. Pero por ahí nos quedaba el tema, no sé, todavía no hay nada definido sobre la reforma a la ley de transacciones financieras. ¿Ustedes están comenzando a valorar en el sector esto? Nosotros vamos estudiando todas esas normas que se han publicado, que se han aprobado. Y falta el reglamento, hay que ver los detalles. Falta el reglamento y bueno, tenemos que ver en definitiva qué fin va a tener eso, porque nos preocupa a todos realmente. Claro que sí, Humberto, muchas gracias por haber compartido con nuestros televidentes en la mañana de hoy. Amigos, pausa. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual.